We're in the presence of a chick that is like no other. And we want to present her to you. Anna! Her name is Jen. Mira, comiendo. You'll see her all over the place. Comiendo. En los edificios de Univision Radio. Adiós, pero ella está mirando. El cuerpo espiritual de Jen. Mujeres, con de los chichos. Photoshop. Photoshop. Solange, ¿qué tú quieres decir de Jen? Jen is off the hook. Nothing, she is just incredible. Interview her. Te vamos a hacer una entrevista a Jen. Ella en estos momentos está comiendo, pero nada, estamos aquí nada más y nada menos que con Jen, the one and only from Esto ha here. sido traído a ustedes por cortesía de Poland Spring. That's right. Y estamos aquí también con Bonche Urbano, así que un saludo bien especial para todos aquellos de Bonche Urbano. Aquí está Emil, hey, comiendo, cógelo ahí. Hey. Y Manny, ve, Boncho Urbano ahí, bam. Hey Manny, Zoom. Ok, seguimos la entrevista. Traído a ustedes por cortesía de Mondongo, porque sin Mondongo tú no has comido. Sin Mondongo no has comido. Seguimos. Nada, queremos saber el tipo de la comida, cómo te sientes, la llenita, todo bien. Papacito, restaura. Jen se siente muy bien. Restaura. Papacito, restaura. Que no mandaron el aguacate. Ni tampoco hubieron suficientes tostones, pero saben que that's okay. Para la próxima, right? Estamos aquí en la 105.9 de la calle, en el Pachatazo. ¿Qué más? Jen, un mensaje a la comunidad latina, a la gente que look up to you, a la juventud que quiere ser como tú, porque hay mucha gente que quiere ser como Jen. Yes. It's for the YouTubers out ¿Qué tú there. quieres decir, Jen? Bueno, mi amor, anything's possible. Just follow your dreams and don't let nobody put you down. Just sigue, you know, adelante, adelante. Así es, Jen lo ha dicho, Jen habló. That's right, everybody, ya lo Y saben. sigue en sintonía con las mujeres más pegadas de la calle, 105.9 del show El Pachatazo. Eso. Ana la jefe y Solange, la chica con flow y estilo. Mira ¡Ah, eso! Seguimos con más después de este corte comercial. Yo, you girls are